De mañana con Monumental. De mañana con Monumental. Sí. Muy buenos días, al ser las 9 de la mañana con 16 minutos, no, con 14 minutos más bien. Laura Ávila les da la más cordial bienvenida a su revista de Mañana con Monumental. Hoy lunes vamos a tener el segmento de medicina interna, dicho sea de paso el último segmento de medicina interna del año, porque estamos próximos a iniciar la vuelta ciclística a Costa Rica, pero no podemos desaprovechar esta oportunidad para hablar de un tema muy importante para esta época. Se trata de los efectos del licor en el organismo. Las personas en estas épocas son invitadas a diversas fiestas, eventos, y puede ser que aprovechen una copita de más. Pero ¿qué pasa en el organismo? ¿Por qué me siento mareado? ¿Por qué será que no me siento igual que antes? ¿Siento algo en el estómago? Bueno, esto podría ser efectos del licor en el organismo. Entonces, si usted quiere escuchar esta charla, lo puede hacer a través de Radio Monumental 93.5, Canal 2, la imagen de la radio, y también por www.monumental.co.cr. Doctor, ya está aquí con nosotros el doctor Manuel Rojas Oriamuno para que nos converse sobre este importante tema. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Laurita. Buenos días. Y efectivamente, el último programa de medicina interna de este año. Así ¿verdad? es. Hasta enero, si Dios lo permite. Hasta enero, si Dios quiere. Bueno, hablar de licor es una cosa interesante porque básicamente tiene el aspecto de, yo uso un término que tal vez es medio venenoso, pero yo diría que es real, y es de lubricante social. En el sentido de que prácticamente todas las actividades va involucrado en mayor o menor grado el consumo de licor. Desde un bautizo hasta un divorcio, ¿verdad? Todo claro. se lubrica con esto, para usar algún término. Y sin embargo, a veces no somos conscientes, o la mayor parte del tiempo no somos conscientes de que esto es una sustancia que entra al organismo y que puede dar cambios desde el punto de vista agudo, inmediatos, o cambios a largo plazo. El licor es una sustancia que entra a nuestro organismo y que a través del hígado, una vez que es sometido al accionar de una serie de enzimas, entre ellas lo que se llama la alcohol deshidrogenasa, pues va a cambiar la molécula para que el organismo la metabolice. Sin embargo, la velocidad con que se metaboliza, Gracias, Chirita, llegó el tecito. Tecito calientito, de manzanilla. La velocidad, exactamente. La velocidad con que cada organismo metaboliza o convierte esta sustancia es muy variable. De ahí que hay gente que con poca cantidad ya experimenta efectos y gente que con mucha cantidad no experimenta absolutamente nada, o por lo menos siente que no le está afectando. Entonces, esta velocidad de su metabolismo también varía. Lógicamente, hay gente que tiene lo que se llama inducción enzimática, es decir, que por la exposición reiterada a esta sustancia pues va generando cierto grado de tolerancia, así como la gente que nunca ha tomado y toma un licor puede experimentar todo tipo de sintomatología. Pero básicamente, ¿qué puede producir el licor? Bueno, es una sustancia, que tiene un efecto vasodilatador, es decir, dilata los vasos sanguíneos. Cuando se dilatan los vasos sanguíneos, por eso es que la gente se pone roja, por eso se le ponen los ojos rojos, por eso siente la sensación de cara caliente, y este efecto vasodilatador puede generar, dependiendo del nivel de dilatación sanguínea de los vasos sanguíneos, puede experimentar alteraciones que tienden a tratar de evitar que por el fenómeno de dilatación la presión arterial varíe. Decir que por licor la presión sube, no. En realidad, si uno lo viera desde el punto de vista fisiopatológico, recordémoslo cuando hablamos de la famosa ecuación de la presión arterial, en la que decíamos que la presión arterial es igual a multiplicar el volumen de sangre multiplicado por la frecuencia cardíaca multiplicado por el diámetro de los vasos sanguíneos. Bueno, cuando se toma licor,
vamos a afectar en primera instancia el diámetro de los vasos sanguíneos. Si los vasos sanguíneos se dilatan, esto lo que hace es que disminuye lo que se llaman las resistencias periféricas, que es la oposición al vaciamiento del corazón como bomba. Si nosotros nos vasodilatamos, ¿qué es lo que hace nuestro organismo para tratar de mantener la presión arterial? Tiene que modificar o el volumen o modificar la frecuencia. Por eso, lo más rápido que hace el organismo es incrementar frecuencia para tratar de mantener presión arterial. Entonces, en este sentido, no infrecuentemente la persona que está vasodilatada, que está roja, también experimenta que su corazón camina un poco más rápido. Está taquicárdico. Está taquicárdico porque como se dilataron los vasos sanguíneos para que la presión arterial no se venga abajo, nuestro organismo incrementa el número de latidos por minuto y entonces podemos ver en personas que están tomando licor que su frecuencia cardíaca está alta. Es importante Eso esto, es importante doctor. por otras Claro. varias razones, porque también recordemos que cuando nosotros hacemos cambios de posición, si estamos acostados y nos incorporamos, esto hace que haya una fuga transitoria de sangre del cerebro, porque por gravedad la sangre se viene de arriba para abajo. ¿Por qué no quedamos inconscientes? Bueno, porque existe un mecanismo de atrape, imaginémonos, vamos a ver, con toda la imaginación del caso, como que tuviéramos una liga alrededor del cuello. Y entonces cuando nos ponemos de pie, esta liga se aprieta y mantiene algo de sangre dentro de la cabeza mientras se restablece la circulación después de un cambio de posición. Por eso es común, doctor, que hay personas que están tomando y dicen, no, yo estoy tomando y siento que esto es como un fresco, y cuando se levantan, Ahí vamos, sienten que está... interesantemente, a eso es lo que quería llegar. Resulta que este mecanismo de atrape, normal en todas personas, que nos permite hacer cambios de posición sin marearnos, cuando tomamos una sustancia que sea vasodilatadora, vamos a hacer el efecto contrario a la liga. Entonces se pierde este mecanismo de atrape, y por eso es que la persona que está tomando licor, como decías vos, está sentada, no siente nada, de un momento a otro se puso de pie, y al ponerse de pie, como está vasodilatado y no tiene este mecanismo de atrape, pues el cerebro interpreta que no le está llegando flujo sanguíneo y empieza a mandar en cuestión de segundos llamadas de alerta, de alarma, algo está pasando, no me está llegando sangre. Y estas llamadas de alerta son la sensación de que el corazón camina más rápido, la sensación de mareo, la sudoración, la frialdad. Y si está muy vasodilatada la persona, los vasos sanguíneos se dilataron, pues el cerebro dice, ahí ni modo, no me está llegando sangre, no me hacen caso, ¿y qué es lo que hace? Tira a la persona al piso. Entonces hay personas que están tomando y después de tomar X cantidad, porque depende también de su metabolismo, se levanta y se le movió el mundo y se fue al piso, porque está vasodilatado. Y resulta también que les puede pasar otra cosa, que también el licor tiene un efecto que es inhibir o frenar una sustancia que se llama la hormona antidiurética, la hormona que no nos deja orinar, por decirlo así. Entonces, si nosotros quitamos la hormona que no nos deja orinar, nos dan ganas de orinar. Por eso es que la persona que toma licor tiene ganas de orinar. Tiene ganas de orinar por dos factores. Uno, por inhibición de esta hormona que no deja orinar. Entonces, y la otra es porque también el volumen, sobre todo cuando es cantidades importantes de volumen. La persona que toma cerveza tiene más volumen que usualmente la persona que toma licor concentrado. Entonces, si toma, no sé, asumamos 6, 8 cervezas, una cerveza son como 300 y resto de mililitros, póngale que se tomó 6 cervezas, 6 por 3, 18, son casi 2 litros de volumen que le entraron a su organismo. Claro. Entonces, cuando tenemos más volumen y tras que eso tenemos inhibición de la hormona antidiurética, nos dan ganas de orinar. Entonces resulta que la persona va a orinar y tiene dos cosas: perdió volumen porque está orinando, sí, y por otro lado está vasodilatado. Entonces por eso no es poco frecuente que la persona está tomando, se levanta y se fue. Tuvo un cuadro sincopal por esas dos condiciones, porque perdió volumen, porque está vasodilatado y porque a pesar de que incrementó su frecuencia cardíaca, no logra mantener la presión arterial, ¿verdad? Estos son efectos agudos, ¿verdad? También lógicamente el licor hace que todo lo que es la capacidad de respuesta también se vea comprometido. No hay nadie que haya demostrado que sus reflejos son exactamente igual que sin tomar licor. No, mire que yo puedo manejar, mentiras. Mire que yo puedo, mentiras. Inclusive usted pone a escribir a una persona que después de que ha tomado licor y la letra es totalmente diferente. Correcto. Entonces, si no podemos ni escribir igual, ¿cómo vamos a manejar un carro?
Pasa que la gente se aventura a manejar y se convierten los automóviles de ser medios de transporte a armas mortales que pueden matarse o matar a otras personas. Los reflejos están disminuidos y también lógicamente existen una serie de sustancias, de cambios a nivel agudo que hacen que podamos variar nuestro estado de alerta desde estados de euforia, ¿verdad? La persona se desinhibe y hay cosas que antes no se atrevía a hacer, con licor se atreve a hacerlos, como que le da como que se sienten más seguros de hacer ciertas cosas o se desinhiben, desde estos grados de euforia hasta inclusive todos los cuadros posibles de alteración del estado de conciencia, que pueden ir desde la somnolencia inclusive hasta el coma, dependiendo de las cantidades que tome. La otra cosa importante es que el licor también tiene otros efectos que son lentos, paulatinos, que se van dando a lo largo del tiempo y son cambios específicos a todo nivel, pero específicamente a nivel de hígado. Vea que mencionamos primero cambios agudos, ¿verdad? Claro. Cambios que los podemos encontrar después de simplemente unas cuantas copas o cervezas, pero también la exposición reiterada a un agresor como es el licor, sobre todo en cantidades importantes, hace que se vaya dando un fenómeno inflamatorio progresivo a nivel de hígado, y este fenómeno progresivo de inflamación usualmente es silente. Silente quiere decir que no da síntomas. Mire, yo tomo unos tragos y amanezco como, bueno, sí, siga durmiendo de ese lado, como dicen, ¿verdad? Pero sin embargo, en la evolución de la enfermedad hepática alcohólica y en la evolución de todas las enfermedades hepáticas crónicas, siempre se va a pasar por un fenómeno, un periodo de asintomático, y en este periodo podemos experimentar fundamentalmente o diagnosticar una etapa inicial que puede ser la de hígado graso. El hígado graso, que es el depósito paulatino de algunas sustancias a nivel de hígado, específicamente triacilgliceroles o triglicéridos, pues hace que es como, yo le digo a la gente que imagínense como las gradas de una escalera. Usted ya está en el primer escalón, no es lo mismo que estar abajo, ya se subió una escalera, ¿verdad? Bueno, esta etapa de hígado graso, que antes se decía que simplemente era depósito de grasa en hígado, hoy se sabe que la grasa de la panza, del abdomen, y la grasa a nivel de hígado son sustancias que tienen un profundo poder desde el punto de vista inflamatorio y desde el punto de vista endocrinológico. Hay sustancias que se llaman citoquinas. Las citoquinas son sustancias que la inmensa mayoría de las citoquinas lo que producen es que vayan acelerando el proceso arteriosclerótico a todo nivel, y entre ellos a nivel de corazón. Es decir, que las arterias se van volviendo más rígidas, más tortuosas, menos elásticas, menos distendibles. Si hablamos de los famosos colorazos, cuando nosotros nos llevamos un colorazo, es porque de un momento a otro nos dilatamos, se dilataron los vasos sanguíneos. Bueno, esto demuestra que los vasos sanguíneos están en constante movimiento. El diámetro de los vasos sanguíneos puede variar de diversas condiciones, por situaciones de tipo emocional, como un colorazo, o por ejemplo cuando estamos en un lugar muy frío. ¿Qué es lo que pasa cuando hay frío? Los vasos sanguíneos se cierran, disminuye su calibre, y por eso es que nos vemos pálidos cuando hay un lugar frío. Bueno, esta dinámica de los vasos sanguíneos pues se va perdiendo en el fenómeno de arteriosclerosis, el cual es agravado indudablemente por sustancias como las citoquinas, que se producen a nivel de los triglicéridos que están a nivel de la pancita y a nivel de hígado. Entonces, el tener hígado graso ya es un escalón en el cual nos montamos, y que si no es corregido lenta y paulatinamente, este proceso inflamatorio a nivel de hígado va a llegar a etapas de inflamación propiamente dicho, es lo que se llama hepatitis. Hepatitis, también para que la gente lo entienda, no quiere decir que yo estoy amarillo. Entonces la gente dice, mire, yo no puedo tener hepatitis porque no estoy amarillo. No, hepatitis lo que quiere decir es que existe una reacción inflamatoria a nivel de hígado, y a nivel de sangre se va a documentar por elevación de enzimas hepáticas, es decir, las transaminasas. Si nosotros tenemos transaminasas elevadas, por definición tenemos una hepatitis. Lo que hay que definir es si es una reacción aguda, si es una reacción crónica, si es en relación al licor, si es en relación a medicamentos, si es en relación a virus. Pero el solo hecho de tener transaminasas, ya tenemos un proceso inflamatorio ahí, que si se perpetúa este proceso inflamatorio, va produciendo un fenómeno de sustitución de las células del hígado por células ya no funcionales, células cicatrizales, y de ahí
que la sustitución de las células normales del hígado, lo que se llama el hepatocito, las células del hígado, van siendo sustituidas por otras células cicatrizales que no son funcionales, y esto es lo que se llama la etapa precirrótica o cirrótica. Y este fenómeno es muy variable de una persona a otra. No es que, como decía, mire, es que usted requiere 20, 30 años de tomar licor para llegar a una cirrosis. No, esto es muy individual de una persona a otra. Todo depende de su metabolismo. Hay gente que tolera más la exposición al licor que otros. Hay gente que con poco tiempo pueden evolucionar a una etapa cirrótica, otros que requieren más tiempo para evolucionar. Pero que lenta y paulatinamente la exposición al licor va a ocasionar esto, lo va a ocasionar. ¿Cuándo? Eso solo Dios lo sabe, pero sí se va a producir. Y el otro gran problema que tenemos también es que también el licor por sí solo, que esto también es importante, es un inductor enzimático. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que acelera el metabolismo de otras sustancias. Y ve qué interesante, de ahí que algunos medicamentos que se metabolizan por hígado a la hora de exponerse concomitantemente con licor, potencializa eventualmente los efectos de algunos de ellos. Por ejemplo, en los casos de los sedantes, tener sedantes, también tomar medicamentos tranquilizantes y demás, pues con licor hace que la persona tenga más compromiso de su estado de alerta, pero también en algunas sustancias como los anticonvulsivantes que pasan por hígado, al tener un inductor enzimático, algo que acelera el metabolismo, pues puede hacer que los niveles de estos medicamentos que se usan para convulsiones sean más rápidos en su eliminación, y entonces al eliminarse más rápido, entonces tenemos niveles menos efectivos del medicamento para las convulsiones, por ejemplo. Esto hace que un paciente que convulsione, lo lógico es que no tome licor, porque está expuesto nuevamente a convulsiones a pesar de estar tomando medicamento, porque tenemos una sustancia que está acelerando la eliminación de ese tratamiento. Doctor, 9 de la mañana con 30 minutos, vamos a realizar una pausa comercial. Le recordamos a nuestros oyentes que va a estar habilitada la línea telefónica 905-222-0000 y el perfil de Facebook de Mañana con Monumental para sus consultas y comentarios. Ya volvemos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. De Mañana con Monumental. Si es recomendable tomarse 1 onza o 2 de whisky o vino al día. Es una pregunta que es interesante y hay que saber a quién se le dice y a quién no, claro, ¿verdad? Mucho cuidado con la Hay que tener cuidado, vean. Los estudios demuestran que 1 onza de licor por día tiene un efecto beneficioso desde el punto de vista del fenómeno arteriosclerótico, ¿verdad? Esto quiere decir que 1 onza de licor por día es una cantidad adecuada desde el punto de vista de que su organismo puede metabolizarla y que tiene este efecto dilatador a nivel de vasos sanguíneos. Sin embargo, no es lo mismo tener derecho a tomarme 1 onza de licor por día, y ustedes lo verán que inclusive en la cultura europea, donde usualmente se almuerza con una copa de vino o se cena con una copa de vino, claro, los índices de enfermedad arteriosclerótica son menores, de ahí la famosa dieta mediterránea, ¿verdad? Y demás, que también es parte de más eso, ¿verdad? Sin embargo, no es lo mismo tomarse 1 onza de licor por día que decir, bueno, yo no me tomé nada de lunes a viernes y entonces el fin de semana me voy a tomar las 5 onzas de una sola vez. No es lo mismo un golpecito suavecito todos los días que un solo golpe el fin de semana. Claro. Ahí el proceso se invierte. Sí es importante tomar en cuenta también que algunos pacientes toman medicamentos vasodilatadores, medicamentos que dilatan los vasos sanguíneos, y que en presencia de licor también puede potencializarse el efecto vasodilatador. Entonces, si tenemos un medicamento dilatador, hablemos por ejemplo de amlodipina o alguno similar, y tras que eso le ponemos licor, la persona tiene más sintomatología desde el punto de vista vasodilatador. ¿Qué puede tener? Puede tener más taquifilaxis, es decir, más frecuencia cardíaca incrementada, puede tener más rubor, más roja la cara, puede experimentar también más variaciones en la presión arterial con los cambios de posición, o sea, más ortostatismo, porque cuando se pone de pie está más vasodilatado, tanto por el medicamento como por el licor. Y también los medicamentos vasodilatadores más un dilatador como el licor pueden incrementar la sintomatología no agradable, como puede ser dolor de cabeza. Perfecto, doctor. Tenemos una llamada y es doña Elizabeth. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿está? Buenos días. Bien, gracias a Dios.
para hacer una consulta, doctor. Mi esposo tiene 50 años y fue diagnosticado con disculpe que no sea del tema, no se preocupe. Están hablando. No Fue diagnosticado con espondiloartrosis lumbar moderada. El neurocirujano dice que por eso no se puede hacer nada, que solamente cambiándole la columna, pues lo cual no se puede hacer. Él padece de muchos dolores, de hecho a la hora de caminar no camina bien, hace un balance de un lado hacia el otro y a la hora de transportarse él puede tal vez caminar 100 metros y lo cual se le hace muy difícil y se le va cortando el paso. Mi pregunta es, ¿será así que realmente no se puede hacer nada por él? Él dice que no hay ningún tratamiento, alguna pastilla o algo que le alivie. Yo quisiera escuchar su opinión al respecto. Y mi otra consulta también es, en la farmacia a mí me recomendaron, ya le digo, glucosamina. Dice, la muchacha de la farmacia dice que es un reconstituyente del cartílago. Yo quisiera escuchar su opinión al respecto. Perfecto, Elizabeth. Muchas gracias. Miguelito, ¿tenemos alguna otra llamada? Parece que no. Doctor, de una vez podemos contestarle a doña Elizabeth. Espondiloartrosis. Vamos a ir desglosando la palabra. Espóndilo quiere decir espina o pico. Artro, articulación, osis, enfermedad de la articulación. Espondiloartrosis básicamente es el término médico para los famosos desgastes. Es decir, sobre todo a nivel de columna, las vértebras van experimentando cierto grado de deterioro, de desgaste, van disminuyendo los espacios intervertebrales y a su vez se piensan a formar una especie de piquitos por depósito óseo a nivel de las vértebras en su proceso de deformación, que pueden ser tan severos que inclusive radiológicamente se pueden ver como los picos de Lora. De hecho así se le llaman picos de Lora. La espondiloartrosis es un proceso degenerativo. Esto quiere decir que es un proceso progresivo, que no es un proceso relacionado con enfermedades inmunológicas, es decir, no está relacionado con la artritis reumatoide, es una cosa completamente diferente porque no hay autoanticuerpos que ataquen las articulaciones, y es un proceso que usualmente se correlaciona mucho con la edad. Después de los T5, ya los que pasamos de los 50 empezamos a experimentar cierto grado de alteración a nivel de nuestro esqueleto, y que tampoco tiene que ver nada, pero con alguna frecuencia se relaciona también con osteoporosis, que es diferente, ¿verdad? La osteoporosis viene a ser el proceso de reabsorción paulatina del calcio del hueso y que hace que este hueso pueda ser más susceptible de fracturas. Pero la espondiloartrosis básicamente es un proceso degenerativo que se puede dar también a nivel de rodillas, por el uso profesional de las rodillas, eso se ve mucho en deportistas. Bailarines. Y demás, exactamente, pero básicamente como es un proceso degenerativo, que no es un proceso inmunológico, que no es un proceso inflamatorio propiamente dicho, básicamente el tratamiento viene a ser sintomático en el sentido de mejorar la calidad de vida, de aliviar el dolor. Algunos suplementos a base de calcio, a base de vitamina D, a base de glucosamina y cosas por el estilo, han demostrado que tienen algún grado de beneficio, sobre todo a nivel del cartílago de estas articulaciones, pero el proceso no lo van a cambiar, ¿verdad? Así que básicamente lo que le dijo el neurocirujano es cierto. ¿Cuándo tiene acción el neurocirujano? Bueno, cuando este aplastamiento de las vértebras empieza a comprometer el canal medular. Si el canal medular, o sea, la médula espinal, está siendo comprimida porque una vértebra se aplastó y está comprimiendo y dándole sintomatología neurológica o tiene una columna inestable, en este sentido sí ellos toman acciones, pero mientras no haya nada de esto, lamentablemente el tratamiento es sintomático. Doctor, ¿y la glucosamina? Eso es lo que le decíamos, la glucosamina se usa básicamente porque hay algunos estudios que demuestran que tiene alguna acción a nivel del cartílago fundamentalmente, pero que obviamente no cambia el proceso, mejora un poco la sintomatología, pero hay que individualizar a qué tratamiento se le da a cada persona y cuál es la articulación que está comprometida o no. Perfecto, doctor. También tenemos la llamada de Alejandro. Muy buenos días. ¿Cómo está, Alejandro? Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Vamos a ver, don Alejandro, usted nos puede hablar un poco más fuerte, por favor. Son como dos consultas, en realidad. Primero,
los síntomas que ya es sabido que sentimos después de haber tenido una ingesta de licor bastante elevada la noche anterior, los síntomas que sentimos el día siguiente, dolor de cabeza, náuseas, etcétera. Primero, ¿a qué se deben todos estos síntomas? ¿Qué es lo que pasa en el organismo? ¿Por qué afecta así? Y segundo, ¿qué es lo que sucede, digamos, cuando el día siguiente volvemos a seguir con la ingesta de licor y todos esos síntomas de cierta manera se llegan a disminuir mucho, lo que llama uno sacarse la goma? Si ocurre algún efecto en el organismo después del día siguiente que consumimos nuevamente el alcohol. Perfecto, Alejandro, muchas gracias por su consulta. Doctor, ¿qué le podemos comentar a este oyente? Porque también es importante, estábamos conversando detrás de micrófonos, por ejemplo, cuando una persona toma mucho alcohol y vomita, ¿por qué pasa esto? Lo que nos comenta él, la famosa goma, ese dolor de cabeza que nos da el día después de haber ingerido licor. Sí, hay muchas cosas, sobre todo después de una ingesta copiosa, de una ingesta abundante de licor. Habíamos dicho que el licor es una sustancia vasodilatadora, es decir, dilata los vasos sanguíneos. Por el fenómeno de dilatación, el famoso mecanismo de atrape de sangre dentro de la cabeza, hace que se pierda ese mecanismo de atrape y el cerebro interprete que le está llegando menos flujo sanguíneo cerebral, y dependiendo de eso da una serie de sintomatología. Una de ellas es la sensación de inestabilidad o de mareo, que es muy frecuente. La otra es, como estamos vasodilatados, los vasos sanguíneos, post exposición al licor, no es infrecuente el dolor de cabeza. Son dolores de cabeza muy severos, ¿verdad? Dependiendo de una persona a otra pueden variar, pero usualmente es un dolor de cabeza bastante importante. Una cosa interesante es que de producto del metabolismo del licor se forman sustancias que nuestro organismo trata de eliminar, entre ellas unas que se llaman acetaldehído y demás, que trata el organismo de compensarlas. Nuestro organismo tiene dos sistemas grandes de compensación de sustancias, uno ubicado a nivel de riñón y otro a nivel de pulmón. Cuando nosotros tenemos estas sustancias como el acetaldehído y otras, ¿qué es lo que hace el pulmón? Empieza a respirar más rápido. Empieza a respirar más rápido para tratar de convertir esta sustancia en CO2 y agua, ¿verdad? Entonces, por eso es que no es infrecuente que estas personas tengan una respiración más rápida que los demás, posterior a una goma, a una ingesta etílica, porque está tratando su organismo de compensar y de eliminar la sustancia vía respiratoria, y por otro lado, pues también el riñón está trabajando, eliminando otro tipo de sustancias. De ahí que toda la sintomatología que se experimenta fundamentalmente es por un desequilibrio a nivel sanguíneo, tanto por la formación de sustancias como el acetaldehído, como derivados del licor y demás, del alcohol etílico, como por los mecanismos de compensación que establece nuestro organismo. De ahí toda la sintomatología que se da. La otra es, bueno, la famosa goma. Dentro de la goma existen dos condiciones. Una es la goma alcahueta, que le llamo yo. Es la persona que tomó licor y que toda una vida fue criado y piensa que al día siguiente debe tomarse unos tragos para evitar licor. Ese es el famoso principio de la gente que quiere continuar tomando licor o metiéndose una autoexcusa, y que lo diga Rafita que anda por acá, los que tienen un autojustificante para seguir tomándose un licor al día siguiente, porque no quiero que me dé goma. Hay otros tipos de personas que sí, en la supresión aguda del licor, sobre todo cuando vienen tomando licor durante muchos días y súbitamente suspenden la ingesta etílica, sí se pueden dar ciertos grados de supresión alcohólica que se puede manifestar por todo el síndrome de privación, que es la taquicardia, el incremento de la frecuencia cardíaca, el temblor, el nerviosismo, la angustia y demás, que usualmente, y no es una receta de cocina, que al tomar otra cantidad de licor, pues la persona como que experimenta una disminución de esta sintomatología. Sin embargo, en un 80% de los casos, la excusa de la goma es una excusa, simplemente una autoexcusa para seguir tomando licor. Doctor, y tenemos a don Gerardo en línea. Muchísimas gracias por esperarnos. Don Gerardo, ¿cómo está? Gracias, bendiciones. Igualmente, don Gerardo. Yo quería hacer una pregunta al doctor sobre, es que tengo un problema, por ejemplo, de lo que llama el túnel carpal, pero no exactamente en toda la mano, sino que me está afectando el dedo índice de la mano izquierda y el dedo meñique de la mano derecha, más que todo lo que llaman el efecto gatillo. Quería saber si los medicamentos atenolol, lovastatina, hacen algún efecto para que esto ocurra en el organismo,
y qué otras sustancias que uno ingiere dentro de las comidas se deben evitar para evitar esas formaciones o molestias que aparecen frecuentemente. Muy amable, gracias. Gracias a usted, don Gerardo. Yo creo que estamos hablando de algunos fenómenos diferentes. Vean, cuando hablamos de túnel carpal, es un espacio, imaginémoslo así como la palabra lo dice, como una especie de túnel ubicado en lo que se llama la tabaquera anatómica, que es exactamente en la base del dedo gordo, donde podemos flexionar la muñeca. Y en esa especie de túnel, imagínense que pasa un nervio, arteria y vena. Y cuando ese túnel por A por B empieza a colapsar o a disminuir su calibre, puede presionar el nervio y producir sintomatología tanto hacia abajo como hacia los dedos, usualmente los 3 primeros dedos, el pulgar, el índice y el anular. Da sintomatología que puede ir desde hormigueos hasta disminución en la fuerza e incoordinación, pero también puede irradiar dolor a través del nervio mediano al resto del brazo. Esta es la sospecha de un túnel carpal que tiene una relación directa con algunas profesiones con el que hacen uso profesional de sus dedos, por ejemplo pianistas, escritores, secretarias y demás. Todo esto puede generar que puede generar exactamente lesión a ese nivel y que lógicamente se puede comprobar primero por la sintomatología. A veces es muy evidente y no se requieren mayores estudios porque la sintomatología es muy evidente, o si no, se puede hacer diagnóstico por medio de una electromiografía, que es un examen que mide el estímulo nervioso a nivel distal, a nivel de los dedos, y imaginémonos como la transmisión eléctrica. Bueno, si aquí salen 110 voltios, aquí tienen que llegar al otro extremo 110 voltios, y si no llegaron, algo pasó en el camino. Bueno, los estímulos por medio de un estudio que realizan los colegas neurólogos, que se llama electromiografía, pueden valorar si ese estímulo eléctrico está intacto o da evidencia de tener alguna enfermedad que comprometa la transmisión eléctrica. No necesariamente túnel carpal, también hay enfermedades que comprometen el nervio, en las cuales se pierde la cubierta que recubre los nervios, que es lo que se llama la cubierta de mielina, y entonces en enfermedades desmielinizantes también se puede dar alguna sintomatología parecida. También existen otros pacientes que no tienen túnel carpal y lo que tienen son contracturas de Dupuytren, se llama. La contractura de Dupuytren es la flexión en gatillo, el famoso dedos en ganso o en cisne, producto de alteraciones más que todo a nivel de tendón. Y estas alteraciones, porque se va fibrosando, se va endureciendo los tendones flexores, pueden asociarse a enfermedades de carácter reumatológico. Entonces, no es frecuente que por un túnel carpal tengamos contracturas de Dupuytren, pero sí se pueden dar. Pero siempre que vemos contracturas de Dupuytren, también hay que descartar lo que se llaman colagenopatías. Todo el grupo de enfermedades inmunológicas, donde está la artritis reumatoide, donde está el lupus, donde está la enfermedad mixta del tejido conectivo y demás. Algunas veces las contracturas de Dupuytren también se pueden dar en enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedades que afectan el tendón, tendinitis y demás, que hacen que este tendón se flexione. Pero siempre hay que estudiarlos. Perfecto, doctor. 9 de la mañana con 51 minutos. Hora de despedirnos. Se nos acabó. Se nos acabó el tiempo porque tenemos que presentar una cápsula muy importante que nos han hecho nuestros compañeros, un radioteatro que nos han realizado nuestros compañeros de producción. Pero bueno, no sin antes desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo, doctor. Igual para ustedes, y cualquier duda, pues ahí seguimos conectados en la red a través del Facebook con el nombre mío, o si no, a través de preguntasdepacientes@gmail.com. Y nos vemos el otro año, si Dios quiere, lo permite, sí. Doctor, feliz 2014 y feliz Navidad para usted y su Igual familia. para ustedes, gracias. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Vamos a separarnos unos instantes y al volver les tendremos una sorpresa muy especial para todos ustedes.